gran saludo para todos ustedes y como siempre les doy las gracias por estar allí con la pasión de seguir aprendiendo y profundizando en nuestra fe cristiana. Estamos en el curso introductorio de Cosmovisión Bíblica y esta es ya la cuarta clase o sesión del curso donde seguiremos viendo el significado del concepto de cosmovisión en su segunda parte. Veamos en primer lugar el origen moderno de la palabra cosmovisión y su equivalente bíblico. Fue el filósofo alemán Immanuel Kant quien acuñó en 1970 el término alemán Weltanschauung para el concepto de lo que es la perspectiva de la vida y del mundo, o simplemente cosmovisión. Luego, otros filósofos lo adoptaron, así como algunos cristianos, los cuales se dieron cuenta que ese término estaba describiendo una realidad que pertenece a la vida y también al cristianismo. La palabra cosmovisión es la que se usa en castellano para referirse a este concepto. De manera que el término cosmovisión es un descubrimiento de la filosofía y la antropología, pero el concepto ya Dios lo tenía en su diseño del ser humano, en su revelación. Nosotros podemos, entendiendo ambos conceptos, aplicar el principio de que toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la descubra. Lo que hicieron los filósofos fue que descubrieron una verdad que Dios había puesto en su creación y en un momento determinado le ponen simplemente una etiqueta o una marca, pero eso ya estaba allí. No es una patente que ellos puedan adjudicarse, porque la patente la tiene Dios. Quizás muchos cuestionen o tengan dudas sobre el concepto de cosmovisión, sobre esa palabra, ¿no? Cómo actualmente se está utilizando para hablar o definir la vida cristiana. Es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que en muchos círculos cristianos vemos que se mantienen todavía en la leche y no en la carne de la palabra de Dios. Muchos entonces, cuando oyen términos o palabras tales como cosmovisión, que proceden de otras disciplinas intelectuales del conocimiento, tienden a tener una cierta actitud biblicista de que, bueno, si no es textual la referencia del concepto, si no está en la palabra de Dios, entonces eso no es de la buena creación de Dios y debemos rechazarlo. Esto es necedad e ignorancia. Como veremos en breve, aunque el término de cosmovisión no existía antes de que lo creara Kant, la realidad que describe la podemos encontrar en las escrituras, en el concepto hebreo de corazón y en las enseñanzas posteriores del Nuevo Testamento. Un tiempo después de Kant, aquel concepto de cosmovisión kantiano surge en el mundo cristiano como una respuesta a las corrientes de pensamiento opuestas a la fe y que tomaron fuerza en los siglos XVIII y XIX, lo cual es un tema que vamos a desarrollar en otra oportunidad. Básicamente, el concepto de cosmovisión es introducido en el mundo cristiano por hombres como Abraham Kuyper y James Orr. Se pueden mencionar también a Hermann Doyerit y Hermann Babin también, y Vollenhoven, entre otros. Y también, sí, también se han levantado buenos referentes cristianos en el siglo XX, y entre los cuales, bueno, destaca el conocidísimo Francis Schaeffer, y que desarrolló varios conceptos interesantes relacionados con la cosmovisión y su influencia. Como les mencioné anteriormente, el concepto de lo que el filósofo Kant denominara cosmovisión en el siglo XVIII aparece mucho antes en la Biblia con el concepto del corazón. Corazón en la Biblia es equivalente
con el concepto de cosmovisión que los filósofos y antropólogos desarrollaron posteriormente. Según el diccionario teológico de Harrison, corazón en el antiguo mundo hebreo significa el centro, foco o manantial de las motivaciones, el asiento de las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, el resorte de la conciencia y que controla la voluntad y la vida espiritual. Por aplicación, el corazón define la esencia de la persona humana en todos sus aspectos y se puede encontrar unas 855 veces en el Antiguo Testamento. En la Biblia se le da mucha importancia al concepto de corazón. Fíjense los siguientes los siguientes textos bíblicos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La imagen en el hebreo del corazón es el de una noria o de una fuente de agua, pero lo que sale de esa fuente no es agua, sino la vida completa, nuestra vida emocional, intelectual, volitiva y religiosa. Por ende, bíblicamente hablando, el corazón define a la persona humana en su totalidad. Por eso es que el corazón debe ser colocado en una especie de caja fuerte. El corazón debe ser protegido. El corazón define la esencia de la persona humana en todos sus aspectos. Es una estructura que controla la vida humana. En el pensamiento hebreo, el corazón es el asiento de la vida en 4 aspectos que ya los mencioné. Son el aspecto intelectual, el afectivo, el volitivo y el religioso. Bueno, primeramente el intelectual. Vamos a leer aquí a Proverbios 14:33, donde dice que en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Entonces, fíjense este pasaje como señala precisamente a este aspecto, al aspecto intelectual. En segundo lugar, tenemos el aspecto afectivo. Y aquí viene otro texto, Salmo 13:2, donde leemos: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En tercer lugar, está el aspecto volitivo. El volitivo es lo relativo a la voluntad. El texto que leemos ahora es Primera de Crónicas 29:18, que dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Finalmente, el aspecto religioso, Deuteronomio 6:5, ahí leemos lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que toda la estructura de la vida de un ser humano está reflejada por las características de lo que la Biblia llama el corazón. Por eso, conocer el corazón de una persona es conocer a la persona. Dice nuevamente el proverbista en Proverbios 27:19: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, nuestro corazón es una imagen de lo que somos nosotros. En el Nuevo Testamento, el corazón es el centro del hombre, lo que Dios cambia, donde está enraizada su vida religiosa y lo que determina, por ende, su vida moral. Allí aparece la palabra cardia en el original griego y aparece unas 150 veces y es el mismo concepto hebreo. El griego del Nuevo Testamento retuvo y reflejó apropiadamente el concepto hebreo de corazón proveniente del Antiguo Testamento. Debemos recordar que la revelación bíblica es judeocristiana, no es judía, hebrea exclusivamente, tampoco solamente cristiana, es judeocristiana
debido a la revelación progresiva que Dios ha hecho. Bíblicamente, lo que hay en el corazón son creencias, son ideas. Por eso es que cuando dice el proverbista que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se refiere a que tengamos cuidado con las ideas que aceptamos a nivel de nuestro corazón, porque toda nuestra vida estará condicionada por eso. Para hacer una buena comparación y entender el concepto, pensemos en el software de una computadora, el cual básicamente son ideas transferidas a un lenguaje de programación que la máquina, el hardware, pueda leer. Asimismo, lo que recibe el corazón humano son ideas, son creencias. Hablando del corazón, un autor dice que conocer el corazón de una persona es conocer a la persona. El Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús apuntan al mismo concepto de corazón, es decir, cardia, el cual es usado unas 150 veces señalando al centro del hombre lo que Dios cambia, donde está enraizada su vida religiosa y lo que determina su vida moral. Somos cuerpo y alma, según una antropología dualista, ojo, aunque según la antropología hebrea, somos almas vivientes, es decir, ahí lo que vemos es un monismo antropológico, pero sea cual sea la postura que se tenga, y aquí hay un gran debate, por supuesto, ¿no? Y no quiero decir que esto, a ver, no sea importante, es importante. Bueno, el hecho es que esa alma tiene diferentes capacidades y funciones, y la mente, dentro de las funciones del alma, tiene un rol directivo y se compone de ideas que pueden ser mentiras o también pueden ser verdades. La escritura nos guía a esa sabiduría necesaria de asegurar que el software, esa programación que controla nuestra vida, proceda del reino de Dios. Porque si no es así, los frutos y acciones de nuestra persona no van a ser coherentes con ese reino. Como por ejemplo, si tú tienes un software inadecuado, es decir, una programación defectuosa en tu computadora, los resultados de las aplicaciones que tú quieras usar en tu computadora van a generar problemas porque hay un problema del software. Por eso es que hay tantas advertencias en las escrituras acerca del contenido del corazón. ¿Por qué? Porque son ideas que están contenidas allí y si no han sido filtradas por el filtro de la palabra de Dios, son peligrosas porque condicionan afectos, pensamientos y comportamientos en nuestra vida, los cuales por diseño de Dios están destinados a demostrar la presencia de su reino y su gloria. El corazón es el controlador de nuestras personas y nuestras personas están sujetas de un propósito de Dios, no simplemente para nosotros escapar del infierno, no. Eso en realidad es un beneficio de pertenecer al pueblo de Dios. La meta es que el conocimiento de la gloria de Dios avance a través de nosotros hasta que algún día sea completo en la segunda venida de Jesucristo, cuando transforme todas las cosas. El hecho de que va a ser completo al final, lo que indica es que tiene que empezar ahora, y nosotros somos los responsables de eso. Al tener una cosmovisión coherente, de eso trata este curso, de cómo lograr esa cosmovisión coherente, va a haber unidad y armonía entre lo que pensamos y toda nuestra vida. Eso es lo que es coherencia. Si no se desarrolla una cosmovisión bíblica correcta, sana, saludable, nuestro cristianismo se va a desviar y se convertirá en un cristianismo paganizado, tal como lo indicaba la cita de Paul Hibbert. No sé si se acuerdan. Bueno, vamos a repasar esta cita nuevamente. A mí me parece extraordinaria. Dice, decir que no existe una cosmovisión bíblica es como decir que la conversión a Cristo
consiste esencialmente en un cambio de conducta y de rituales, así como de creencias y actitudes. Si no hay conversión a nivel de las cosmovisiones, estas en el tiempo distorsionarán el mensaje explícito del Evangelio y transformarán el cristianismo en un paganismo cristiano, donde las conductas y las creencias serán cristianas, pero la plataforma de presuposiciones, categorías y lógica serán paganas. Es decir, ahí lo que tenemos es una falta de coherencia. Regresando al texto de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, donde está claro que en este proceso del discipulado cristiano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El objetivo dentro del discipulado de cada persona es la cosmovisión. Por eso en las Escrituras, en Proverbios 4:23, como ya lo hemos leído hace rato, encontramos la indicación de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del mana la vida. Hablemos ahora un poco sobre Abraham Kuyper. Citar a este conocido teólogo, periodista, educador y político como referente de cosmovisión bíblica, bueno, no es cualquier cosa. Durante su vida, ustedes saben que él llegó a ser primer ministro de Holanda. En el siglo XIX, el cristianismo comenzó a estar amenazado por grandes y serios peligros, entre ellos el modernismo, el cual, según Kuyper, tiende a edificar un mundo propio desde los datos del hombre y tiene que construir al mismo hombre desde los datos de la naturaleza, donde Dios no tiene pues cabida por ningún lado. Él identificó el conflicto de su tiempo como una confrontación de principios contra principios, y lo mismo puede decirse en el día de hoy. Esto lleva a Kuyper a organizar los elementos fundamentales de una cosmovisión cristiana consistente con los principios que están revelados en la Biblia, donde se abarca absolutamente todo, eh, desde la iglesia hasta las esferas de la vida y de la sociedad. Se trata de la conocida teoría llamada la soberanía de Dios en las esferas de Kuyper. Una de sus frases famosas decía que no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. Kuyper dijo que el principio dominante de la verdad cristiana no es soteriológico, sino cosmológico. Oigan bien eso, apuntando a la soberanía del Dios triuno sobre el cosmos entero, en todas sus esferas y reinos, tanto visibles como invisibles. Pues, ¿qué podemos decir? Que estos teólogos holandeses tenían bien claro que el cristianismo había que devolverle su significado para la sociedad en general. Kuyper se dio cuenta de que durante la época de la Reforma, culturas enteras fueron transformadas debido a que a través de la Biblia se le dio acceso a la gente para que conociera la perspectiva que Dios tiene del universo. Entonces, para enfrentar entonces los grandes desafíos cosmológicos de su tiempo, Kuyper entendía que los creyentes debían fundamentarse en una cosmovisión pues igual de poderosa y de alcance amplio. Para él no se trataba de algo que tuviera que inventarse,
sino que simplemente había que tomarla tal y como se presenta a sí misma en la historia. Y él encontró que esa manifestación del principio cristiano se tiene del calvinismo. De manera que, a menos que no se vuelva al calvinismo, no habrá una esperanza verdadera de tener éxito en el avance del reino, en la batalla cultural, en el discipulado de las naciones. Hablamos ahora brevemente de James Orr, otro teólogo contemporáneo con Kuyper, quien entendió la importancia de que los creyentes estuvieran bien equipados para poder responder de manera lógica, de manera coherente y de manera racional la realidad que les rodea. Y sobre todo en aquel entonces, de guerra de ideologías que había en el siglo XIX, por cierto, muy fuerte fue ese siglo. Y bueno, siempre nos acordamos en ese tiempo los embates, ¿no?, ideológicos del modernismo y sobre todo la entrada del darwinismo. Su mayor contribución, el de James Orr, fue mostrar que la fe cristiana es un sistema de creencias, de valores y conceptos cristocéntricos autentificables de verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna, racional, coherente, empírica y con poder existencial. Fíjense bien lo que le preocupaba a James Orr. Para él los creyentes deben estar equipados eh, para responder de manera lógica, coherente y racional la realidad que les rodea, no solo equipados para ir al cielo o para cantar bien en la iglesia el domingo, ¿no? Porque cada época ciertamente ha venido con sus problemas específicos. Entonces, ¿cuál o cuáles podrían ser algunas de las realidades distorsionadas o problemas específicos para nuestro tiempo? Entre muchas cosas podríamos citar la realidad de esa bestia llamada el Estado moderno. No quiere decir que en la época de estos teólogos holandeses, el siglo XIX, el Estado moderno no existía, pero hoy en día ya nosotros podemos ver mucho más ampliamente su capacidad destructiva de dominio. También tenemos el relativismo moral, sí, eso es muy característico de este tiempo, el rechazo de las verdades absolutas, la deconstrucción de la verdad, el secularismo, la cosmovisión secularista. También vemos la nueva espiritualidad pagana y todas las consecuencias que se derivan de estas amenazas, como son la legalidad del aborto, la ideología de género, mucha pobreza, hambrunas, guerras, confusión, mucha frustración en la gente, mucha manipulación que se da hoy en día a través de las redes sociales, muchos sistemas totalitarios que se siguen implementando en muchas naciones, mucha incertidumbre también, descontento, drogadicción, la crisis de autoridad también a todo nivel, suicidios, entre otras cosas. ¿Tiene la iglesia respuestas firmes, sabias y coherentes para esto? Bueno, no las tiene, mis hermanos, no las tiene como las debería tener. Y obviamente, y luego ponerlas en marcha. Otro hombre sabio que no podemos dejar de mencionar aquí es Francis Schaeffer. Este conocido teólogo y filósofo cristiano entró en escena cuando un nuevo enemigo estaba surgiendo en el escenario existencial humano y que fue el relativismo. En este tiempo ahora se habla mucho del posmodernismo. Entonces, el relativismo es muy común, o sea, una característica del posmodernismo, donde no hay verdades ni valores absolutos, porque todo va a depender del punto de vista de cada quien. Es decir, cada quien tiene su propia verdad. Schaeffer, al igual que Kuyper, señaló a la cosmovisión bíblica como el único sistema de presuposiciones
que puede dar respuestas coherentes a todos los interrogantes de la vida gracias al consistente sistema de valores que tiene. Para Schaeffer, y paralelamente como Kuyper lo veía, Cristo, al ser realmente Señor, debe ser el Señor de todo el espectro de la vida, incluyendo las cuestiones intelectuales y las áreas de la cultura, la ley y el gobierno, y no solo de, de lo que algunos llaman asuntos espirituales. En 1981 dijo que el cristianismo no consta de una serie de verdades en plural, sino más bien es la verdad acerca de la realidad total, no solo por lo que toca asuntos de religión, es verdad concerniente a la realidad total, la posesión intelectual de la verdad total y además una vida a la luz de esa verdad. Algo muy importante relacionado con la cosmovisión es que la cosmovisión es la que define nuestros tesoros. Miremos el siguiente texto de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como ya hemos venido diciendo, nuestra vida depende de nuestro corazón, de manera que donde edifiquemos tesoros estaremos colocando nuestra vida. Proverbios nos enseña también una verdad bien interesante acerca de la cosmovisión o del corazón. Proverbios 23, versículos 6 al 7 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí vemos a una persona que está caña y que está brindándole a otra persona comida. Pero dice el proverbista que no nos confiemos porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, su cosmovisión, de esa misma manera es él. Te está diciendo algo, pero no le creas. Está haciendo algo, pero no se lo crea. No te fíes. ¿Por qué? Porque su corazón no está contigo, ya que en realidad es un avaro, es un tacaño, y los pensamientos de su corazón están en una dirección egoísta y de amor a sí mismo, y usa a las personas para su propia conveniencia. Por lo tanto, no codices, no codicies sus manjares, no le aceptes su brindis, porque sus pensamientos, la estructura de su corazón es la de una persona egoísta y tacaña. Vemos cómo la Biblia entonces enfatiza el poder del corazón, lo que hay ahí adentro, ¿no? En el corazón humano. Y ya sabemos, como hemos dicho, son ideas, tal como dijimos, como el software de las computadoras. No es un hardware, son ideas, conceptos que hemos creído al nivel de convicciones. Las reflexiones que en diferentes disciplinas del conocimiento se han hecho respecto al concepto de cosmovisión nos ayudan a tener ciertos discernimientos sobre el funcionamiento del corazón como Dios lo describe en su palabra. Todos los humanos necesitamos tener una cosmovisión porque hay una necesidad humana cuádruple, tal como lo enseña Arthur Holmes. Entonces tenemos, número uno, necesidad de tener unidad entre los pensamientos y el resto de la vida. En segundo lugar, la necesidad de definir cuál es el sumo bien, el máximo bien que le da valor y propósito a todo lo demás en nuestras vidas. Hay una necesidad, en tercer lugar, de tener una guía para los pensamientos. Y finalmente, en cuarto lugar, hay una necesidad de tener una guía para la acción.
Esto es bien importante y bien interesante, porque realmente esto es verdad y Dios nos diseñó de esa manera. Los seres humanos hemos sido entonces diseñados por Dios para la integridad y la coherencia entre nuestra vida interna y la externa. Y al respecto dice James Orr lo siguiente: las causas que llevan a la formación de las cosmovisiones, es decir, a las teorías generales del universo que explican lo que es, cómo esto ha llegado a ser y a lo que tiende a ser, se hallan profundamente imbricadas en la naturaleza humana. Estas causas son de dos tipos: especulativas y prácticas. En el aspecto teórico, la mente busca la unidad de sus representaciones. No se contenta con un conocimiento fragmentario, sino que tiende constantemente a elevarse de los hechos a las leyes, de las leyes a leyes aún más elevadas, de estas leyes a las generalizaciones más amplias posibles. Pero hay asimismo un motivo práctico que insta a la consideración de estas persistentes cuestiones del por qué, de dónde y hacia dónde, al observar y considerar el universo. El hombre no puede, por menos que desear conocer su lugar en el sistema de las cosas de las cuales forma parte, aunque solo sea para saber correctamente cuál es su relación con ella. La cita anterior de Orr, ciertamente un poco compleja, ¿no? Por eso estas cosas muchas veces hay que leerlas varias veces como para irles tomando la idea, pero es muy importante. Y esta cita nos introduce en la dinámica interna y la necesidad que tiene el corazón humano de integridad y coherencia. Entonces, vamos a fijar solamente esas dos palabras. Nosotros los seres humanos, nuestro corazón tiene una gran necesidad ¿de qué? De integridad y coherencia. Y que fue la base para los filósofos, iniciando con Kant, entonces, para articular precisamente el concepto de cosmovisión. Vamos a finalizar con un último punto que nos va a ayudar mucho para entender mejor el concepto de cosmovisión. Lo vamos a hacer con una serie de ejercicios visuales bien precisos para el fin que tenemos en mente. Entonces, ¿cómo funcionan las cosmovisiones? Aquí les pido que presten mucha atención, razonen, piensen, hagan ese esfuerzo, ¿ok? Las cosmovisiones funcionan de igual manera a cómo los seres humanos fuimos creados. Nosotros procesamos la información generada que viene generalmente de algún lugar, ¿no? Nosotros la procesamos. Hay una información que viene de nuestra mente y se procesa a través de nuestra conciencia. Estos son procesos mentales sumamente complejos, pero bueno, ya la ciencia en el día de hoy tiene mucho que decirnos al respecto. Hay otra información que viene del mundo exterior, óigase bien, a través de los estímulos que obtenemos de la creación, es decir, del mundo que nos rodea. Ninguno de nosotros, en realidad, ve imágenes. Lo que vemos son ideas. Nosotros no vemos ni entendemos el mundo a través de los ojos, sino a través del cerebro. Vamos con la siguiente imagen que seguramente muchos ya conocen, la habrán visto antes. Hagan un ejercicio visual con ella, ¿sí? Y piensen sobre qué es lo que ustedes están observando. Lo que vemos en esta imagen se conoce como figuras de contraste simultáneo. ¿Y qué es lo que hay allí? Bueno, hay 4 flechas negras que van hacia el exterior del cuadro y hay 4 flechas blancas que van hacia el interior. Lo interesante aquí es que para poder percibir las flechas blancas, nosotros tenemos que quitar de nuestro esquema mental la percepción de las flechas
negras. Y cuando concentramos la atención en las negras, perdemos la percepción de las flechas blancas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hace como una especie de switch de contraste simultáneo. El ojo está percibiendo toda la figura, eso es cierto, pero para poderla entender bien, nuestro cerebro necesita hacer una alternancia entre las imágenes de flechas negras y la flecha blanca. Lo que debemos entender aquí, mis hermanos, es que se trata de un tema de diseño, de cómo es que nuestro cerebro está diseñado. En la percepción visual hay un orden, hay un diseño, de manera que esta percepción visual se condiciona, así como un switch o un interruptor en la selección de la atención. En este ejercicio de contraste simultáneo, cuando nos concentramos en un aspecto del dibujo, el otro pasa al fondo como no percibido por nuestra atención, porque hay un orden, una regla de percepción visual entre el fondo y el contexto y el objeto de atención inmediata. Nosotros podemos alternar ciertamente de uno a otro, pero la regla ya está establecida de cómo percibimos visualmente. Ya hay patrones cerebrales de integración con los sentidos que funcionan de una manera automática. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué acudimos a este ejemplo? ¿Por qué? Es para que entendamos que la cosmovisión que nosotros tenemos opera también de una manera automática en nuestro corazón. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros fuimos socializados, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar el hecho de que si nosotros fuimos socializados, crecimos, nos desarrollamos, aprendimos, fuimos discipulados pues por una cultura que nos introdujo conceptos racistas, nosotros no vamos a reflexionar sobre el racismo. Nosotros vamos a actuar automáticamente en las situaciones de la vida desde una perspectiva racista. ¿Por qué? Porque esto es un patrón, es como una programación que ya está allí. Acuérdense lo que dijimos del software, ¿no? Y lo que acabamos de ver con esta imagen, ¿no? Que es lo mismo que sucede con las percepciones visuales. Muchos en el día de hoy, me voy con otra línea de pensamiento, no ven el aborto, la práctica del aborto como algo abominable, ya que sus mentes han sido estructuradas con la idea de que el ser humano pues es un producto de la evolución, que no tiene tanto valor y por tal motivo pues sí, como hemos visto recientemente, bueno, en este tiempo, en esta época, puede ser comparado con un animal, solo que es más evolucionado. De hecho, muchas veces los animales como que tienen más importancia que los seres humanos. Vamos a ir ahora con otra imagen, una segunda imagen. En este otro esquema, yo quisiera preguntarles a ustedes, y tomemos unos segundos, ¿no? Para ver qué es lo que ustedes están viendo aquí. Y yo estoy seguro que no les va a tomar mucho tiempo, ¿no? Esto es bastante rápido. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué estamos viendo allí? La mayoría usualmente describe la figura principal que ven como un triángulo. Mentalmente, sí, formamos un triángulo, a pesar, fíjense ustedes, que los lados del triángulo no existen, no están allí, no los vemos, no están dibujados. Eso es así porque nuestro cerebro dibuja el triángulo mentalmente si le proveemos los vértices, porque hay una especie de plantilla o programación en nuestra mente que le permite al cerebro interpretar la información, aunque no esté allí de una manera visual. Y eso es precisamente lo que hace la cosmovisión en una persona. En este caso, el triángulo no es visual, porque no hay una figura geométrica allí, pues compuesta por tres lados. Simplemente hay el dibujo de tres vértices
Y es a partir de esos tres vértices que el cerebro construye el triángulo. Veamos ahora un ejemplo que nos permitirá captar más profundamente lo que es la cosmovisión. Aquí vemos una figura con características bien extrañas. Concéntrense en la figura para descifrar lo que hay. Vamos a observarla, vamos a verla, vamos a pensar. Bien, ¿qué vemos aquí? Este es un caso en el cual se engaña a nuestro cerebro a través de la percepción del ojo. Es decir, la figura que está allí y que el ojo transmite sugiere un objeto de 3 dimensiones, pero en realidad es una figura de 2 dimensiones y que no puede existir en 3 dimensiones. No se puede construir ese objeto porque es un dibujo en 2 dimensiones. No tiene largo, ancho ni profundidad, pero la forma de la perspectiva, como la que esta sugiere al esquema del cerebro, de que se trata de un objeto tridimensional, pero no lo es, no lo es. Se trata de ilusiones ópticas. Así hay muchos ejemplos como este. Aquí se produce una especie de manipulación o engaño a nuestro cerebro, sugiriendo a simple vista de que es un objeto tridimensional. Miren, hay ideas que llegan y que han llegado a nosotros supuestamente de cómo ser inteligente, de cómo ser una persona justa, y que son fantasías, engaños, que a primera vista lucen ser coherentes con la realidad. Pero cuando uno las analiza en profundidad, sucede igual a como el objeto que vimos. Aquí lo que hay entonces es una incoherencia entre la percepción visual y el contenido de la idea en el cerebro. Las ideas que tenemos en nuestro cerebro, las presuposiciones que se han construido en nuestro corazón, no necesariamente se han de corresponder con la verdad, porque solamente hay una verdad y toda verdad es verdad de Dios. Si se me educa y se me enseña con la idea de que el ser humano es un animal evolucionado y no un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, o sea, con un gran valor, eso me lleva a ver al ser humano, a los demás, a verme a mí mismo de manera distorsionada. Es decir, a verlo no como realmente es. Y eso tiene consecuencias sociales extraordinarias. Esta idea equivocada es la que ha originado tantas guerras, tantas torturas, delincuencia, como habíamos comentado, sistemas totalitarios, el aborto legalizado, el tráfico humano, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a otro nivel. Vamos ahora a tratar de leer el siguiente texto. Ahí lo tienen ustedes, lo pueden ver, ¿no? Y hagan el intento de leerlo. Hagan el intento de leerlo. Y lo más seguro es que la mayoría ha podido descifrar lo que está allí escrito. Pero en realidad nadie ha leído exactamente lo que está escrito, pero sí lo ha descifrado, ¿verdad? Aunque las palabras tienen cierta alteración en el orden de las letras, pueden transmitir la idea principal. Además, ayuda mucho el contexto general de todo el párrafo o idea que se quiere transmitir. Nuestro cerebro, al ver esto, reorganizó la información de acuerdo a su programación, de tal manera que pudimos entender una pequeña narrativa contenido en un texto que visualmente no comunica esa idea. Esas ideas no están visualmente en el texto, fíjense que no, pero sí en tu cerebro. Existe un diseño de parte de Dios de que los humanos vemos e interpretamos la realidad con el cerebro, no con el ojo, no con la retina.
Lo que leemos e introducimos al cerebro no es lo que el cerebro produce para nosotros entender el texto. Ya hay un orden, una regla, una programación en la percepción visual. Fíjense lo poderoso que son las ideas que transmitimos a nuestro cerebro y el condicionamiento que ya nosotros tenemos producto de nuestra cosmovisión. Hay una programación entre el contenido del corazón y el contenido de nuestra mente, de nuestros afectos y de nuestras voluntades. Hay una programación que el corazón nuestro, que nuestra cosmovisión va a controlar. Ellas son subliminales, son implícitas, actúan sin que nosotros lo sepamos. Automáticamente procesan, como procesa el cerebro, las informaciones visuales. En el caso del corazón, Dios nos ha dado la capacidad de la conciencia de examinar ese patrón, pero es un patrón que está allí y por eso en Romanos 6, Pablo puede hablar del pecado que mora en nuestros miembros, lo cual es una estructura resultante de lo que está en nuestro corazón. Un asentimiento intelectual, óigase bien, de las verdades bíblicas, no tiene la capacidad de erradicar hábitos profundos a nivel del corazón, si esas ideas de la Biblia no han penetrado al nivel del corazón. Esto anterior que yo acabo de mencionar, que yo acabo de decir, es un reto grande para la predicación del Evangelio y para el discipulado bíblico. Lo voy a explicar mejor. A ver, las mentiras que están operando, están vivas, que están operativas en nuestro ser, se alojan en las profundidades del corazón. Deben ser debatidas allí mismo. Entonces, la predicación que no lleva la palabra de Dios hasta la profundidad del corazón es el equivalente, y vamos a hacer una comparación, a esa capa de pintura nueva o barniz, vamos a decir, una capa de pintura nueva, que tú vas y colocas encima de la pintura vieja existente, ponle tú en un mueble. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la pintura nueva se va a caer y se va a quedar la vieja. Se va a quedar la pintura vieja y se va a ver la pintura vieja. Los hábitos pecaminosos a nivel del corazón tienen que ser erradicados, mis hermanos. Tienen que ser lijados, disueltos, así como la pintura vieja, para yo entonces poder colocar la pintura nueva de la palabra de Dios para que se fije de lo que está debajo, bien sea madera o bien sea la pared, para que se fijen bien en la madera de nuestro corazón. Aquí tenemos una lección bien importante en relación al discipulado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que penetrar ese nivel. Si no penetra a nivel de la cosmovisión, no es un discipulado efectivo. Está produciendo un creyente inmaduro, un niño en Cristo, un creyente incapaz de procesar las verdades profundas, de procesar la carne de la palabra de Dios, y siempre tendrán la necesidad de leche espiritual diluida, porque no puede entender las profundidades de la revelación de Dios. Ya estaremos hablando más detalladamente sobre esto. De hecho, toda esta serie de cursos que estamos dando tiene muchísimo que ver con esta idea que yo les estoy transmitiendo ahora. Es sumamente importante que ustedes vayan fijando esto, porque esto es el centro, mis hermanos, de estos cursos de cosmovisión. Entonces, bueno, hasta aquí ya la lección 4. Poco a poco, con paciencia, vamos a irnos adentrando en este fascinante mundo de la cosmovisión, entender bien lo que es la cosmovisión. ¿Y por qué? Bueno, para de esta manera poder tener un buen entendimiento de este tema, que de por sí, yo se los dije desde un principio, es algo complejo,
pero muy fascinante y sumamente importante. En esta oportunidad estuvimos estudiando el origen de la palabra moderna cosmovisión, su equivalente bíblico y cómo fue introducida en el mundo cristiano por hombres como Abraham Kuyper, James Orr y entre otros también, y hablamos también de Francis Schaeffer. Finalmente, y con el uso de algunas imágenes, explicamos cómo funcionan las cosmovisiones. Y bueno, esperando que esto se haya podido entender. Bueno, sin más que decirles, me despido y nos vemos en la próxima clase.